Vamos con la primera de las consignas. La idea acá es reconocer, planteamos varios supuestos y poder ir reconociendo cuáles son actos procesales y cuáles no, y por qué sí lo son o por qué no lo son, ¿sí? Recordemos la definición que habíamos dado de actos procesales. ¿Qué son los actos procesales? Son hechos voluntarios, son una especie de acto jurídico. Es decir, son hechos procesales que tienen efectos o producen efectos en el proceso, y esos efectos son la iniciación, el desarrollo y extinción del proceso. Tenemos así delimitado lo que son los actos procesales. ¿Y de quiénes emanan los actos procesales? Bueno, los actos procesales emanan del órgano jurisdiccional, de las partes y de los terceros en un sentido amplio, ¿no? Porque los terceros que ingresan al proceso van a ser partes. Los terceros me refiero a los testigos, a los peritos, a los abogados y a los más intervinientes procesales. Es decir, son hechos voluntarios, por lo tanto son una especie de acto jurídico, y que producen efectos en el proceso. Estos efectos jurídicos pueden ser que dan comienzo al proceso, a la iniciación del proceso, al desarrollo o extinción del mismo. Ahora sí, ya estamos en condiciones de poder identificar al acto procesal del mero hecho procesal. Perfecto. Que es un acontecimiento que sucede durante el transcurso del proceso en donde no interviene la voluntariedad. Entonces, con este concepto ya claro, ustedes ya me pueden decir el primero de los supuestos. No es un acto. Muerte. No se te escucha, Candelaria. Es un hecho porque no es algo voluntario. Muy bien, ¿no se me escucha? Sí, se la escucha. Sí, ahí se escucha. ¿No me escuchás, Antonio? Ahí. No se escucha. Creo que es el tuyo. A ver, esperen que lo escribo. Bueno, escribo por acá. Bueno, entonces bien decían, la muerte de una de las partes no es... Ustedes se escuchan. Esperen que lo escribo. Ahí se fue. Bueno, como bien decían, la muerte de una de las partes justamente es un hecho procesal y no un acto procesal. ¿Por qué? Esto que marcaba el doctor Falduti hace un rato. Porque no es voluntario. Perfecto, es un mero acontecimiento, sí susceptible de producir efectos en el proceso, pero es un mero acontecimiento, ¿sí? No tenemos acá el carácter de voluntariedad que tiene que haber para que un acto sea un acto procesal. Creo que este ejemplo lo puse en el audio, pero ¿cuál sería el acto procesal en todo caso? Escribir o declarar la muerte de la persona, creo que era, o algo así. Notificarla. O sea, la inscripción de la muerte. Perfecto, avisar en el proceso que esa persona falleció, ¿sí? Informar de esa muerte en el proceso, eso sería un acto procesal. Pero la mera muerte de la persona es un simple acontecimiento que va a producir efectos en el proceso cuando se le informe, ¿sí? Ese es fácil, hasta acá ninguna duda, ¿no? Esta distinción entre lo que son los actos procesales y los hechos procesales. No, ninguna duda. Perfecto, seguimos adelante. Vamos con el segundo de los supuestos. La presentación en el expediente del informe pericial por parte de un perito. ¿Es un acto procesal o no lo es? Sí, es un acto procesal. Sí, es un acto. Ok, ¿y por qué? ¿Qué es lo que advierten acá que lo hace un acto procesal? Porque es un acto que produce efectos en el proceso. Bueno, ¿y es un acto realizado por quién? Por un sujeto. Por un tercero. Pero un sujeto que interviene en el proceso y que. No me sale la palabra. Como que es competente para poder participar. Muy bien, ahí alguien la dijo. Un auxiliar del juez. El perito es quien realiza esta presentación en el expediente de su informe pericial y el perito es un auxiliar del juez.
Entonces acá tenemos el primero de los elementos de los actos procesales, que son los sujetos. Ustedes se tienen que preguntar ¿quién realiza el acto procesal? Bueno, entonces, ¿quiénes pueden ser los sujetos de los actos procesales? Díganme ustedes. Las partes, El los juez, jueces y los auxiliares. Perfecto, las partes que tienen que ser capaces, ¿sí? Los jueces y sus auxiliares que tienen que ser competentes, y terceros ligados al proceso. Muy bien. Entonces, en este caso, es un acto procesal realizado por uno de los auxiliares del juez, que es el perito. Bien, este es el primero de los elementos de los actos procesales, el sujeto. El quién lo realiza. Ustedes pregúntense quién. Muy bien. Vamos al tercer punto. Dice, la presentación de una contestación de demanda en el domicilio de la parte actora. Y lean bien, la presentación de una contestación de demanda en el domicilio de la parte actora. No, ese no es. Yo puse que no es un acto jurídico por el hecho de que debía hacerse en el asiento del juzgado, eso. Ojo, hablamos de actos procesales. No es el Bueno, lugar ni el sujeto en el cual debe hacerse. Ahí hay dos Pero elementos. habíamos visto como excepción que podría, en determinadas situaciones por inamovilidad o cuestiones así, ir al lugar. ¿Está relacionado? Presentar la demanda. Bueno. Ok, acá vamos a otro de los elementos de los actos procesales, que es la actividad, ¿sí? Y la actividad se desprende en forma, tiempo y lugar. Acá me interesa el lugar, el dónde. ¿Dónde se realizan los actos procesales? Ustedes me dirán, En el asiento del juzgado, del juez ¿dónde competente. se los realiza? En el asiento del juzgado, más específicamente en el expediente. Está bien. Vamos a ver que existen excepciones, pero en principio son los actos procesales se realizan en el expediente. Hay excepciones establecidas por ley. Ahora voy al supuesto este que planteamos. La presentación de una contestación de demanda, no la notificación de la demanda, sino la presentación de la contestación de demanda. Yo, parte demandada, estoy en mi domicilio, un día recibo una cédula de notificación, digo, me están demandando en un proceso. La cédula de notificación después vamos a ver, que me identifican en qué proceso, ante qué tribunal tramite ese proceso, una copia de la demanda, además. Entonces voy a hablar con mi abogado y decimos, tenemos que contestar esta demanda. Tenemos un plazo para contestar esta demanda. Armamos todo el escrito de demanda y ¿qué hacemos con ese escrito de demanda? ¿Vamos y se lo llevamos al domicilio del actor? No, se Se sube en el presenta en el Es tribunal. un acto... sistema electrónico. Se sube en la mesa de entradas virtuales Bueno, ahora vamos a ver de donde sea. cómo es eso, pero en definitiva, ¿qué tengo que hacer con la contestación de demanda? ¿Presentarla dónde? Ante el juez. En el expediente, claro. En el expediente. Entonces le tengo que agregar presentar en el expediente. ¿Va a ser válida una contestación de demanda con todas las formalidades que tiene que tener? Después vamos a ver en una clase específica cuáles son los requisitos extrínsecos e intrínsecos de un escrito de contestación de demanda. Ofrezco toda la prueba, relato los hechos, desestimo lo que la parte actora dice. La contestación de demanda es un escrito ejemplar e impecable. ¿Pero va a ser un acto procesal si yo voy y lo presento, se lo dejo en el domicilio de la parte actora? Y no. No, ¿por Porque qué no? encima, o sea, si se lo presentan a la parte, el juez, los auxiliares, todo eso, no se enteran, la única parte que se va a enterar es la otra. Porque no cumple Bueno. con el lugar. Claro, porque no cumple con uno de los elementos del acto procesal, el lugar, el dónde. Los actos procesales deben ser realizados en el expediente, por más de que el escrito sea perfecto. Yo si lo presento en el domicilio de la parte actora, no va a ser un acto procesal válido, porque tiene que ser presentado en el expediente, ¿sí? Entonces, el lugar de los actos procesales es el expediente. Hay excepciones, lo vamos a ver. ¿Queda claro?
¿Quedó claro este tema de...? Perfecto. Sí, profe. Y esto, antes de pasar al siguiente supuesto, me gustaría relacionarlo con el concepto de domicilio. ¿Ustedes qué tipos de domicilio conocen? El real, El domicilio legal. Constituido. Sí. Bueno, ahora vamos a dejar de lado los domicilios que ustedes pueden llegar a conocer por el Código Civil y vamos a ver que en el Código Procesal, artículos 40 y 41, sí, 40 y 41, vamos a hablar de distintos tipos de domicilio. En primer lugar, el Código Procesal establece el domicilio real. El domicilio real es el domicilio en el que vive la parte. Este domicilio real se debe denunciar en el expediente. Entonces, uno cuando se presenta, denuncia el domicilio real, el domicilio en el que vive la parte. Ese es el primero de los domicilios. Después, el artículo 40 del Código Procesal establece el domicilio legal, dice el Código Procesal. Pero si tienen el Código Procesal en formato papel, si no, háganse una nota, tachen legal, está mal, se refiere al domicilio procesal, el artículo 40, ¿sí? El domicilio procesal, o también lo podemos llamar domicilio constituido, que justamente es el domicilio que se constituye dentro de la circunscripción del juzgado. Muchos me podrán decir el domicilio constituido o procesal es el domicilio del abogado, del estudio del abogado. No necesariamente. Suele coincidir que las partes constituyan domicilio en el estudio del abogado, que ahí es donde se van a hacer o se hacían, porque ahora vamos a ver que esto quedó un poco en desuso, la mayor cantidad de notificaciones durante el transcurso del proceso. Pero tengan en cuenta eso, que es un domicilio que se constituye a los efectos del proceso dentro de la circunscripción del juzgado. Si alguno trabaja en un estudio jurídico, va a haber escuchado de los famosos casilleros, que eran espacios que se alquilan para constituir domicilio. Entonces uno constituía, por ejemplo, si yo tengo un estudio en Capital y tengo que ir estoy matriculado en otro departamento judicial, por ejemplo en Lomas de Zamora, y tengo que llevar un juicio allá, y no tengo mi estudio físico ahí, a mi cliente le voy a decir, bueno, vamos a constituir domicilio en un casillero que se alquila al efecto. Entonces se va a constituir domicilio en la calle tanto, altura tanto, casillero número tanto, de Lomas de Zamora. Entonces este es el domicilio procesal o constituido. Recuerden, tachen domicilio legal, hablamos de domicilio procesal o constituido. Y después, mediante una acordada de la Corte Suprema, la 31/2011, si mal no recuerdo, Antonio, la Corte reguló lo que es el domicilio electrónico, que es la quit o quil del abogado, que es el domicilio que se tiene que constituir también, y es en el que hoy en día reemplaza un poco este domicilio procesal o constituido, porque se van a hacer efectivas todas las notificaciones durante el transcurso del proceso en ese domicilio. O al menos después de la clase que viene vamos a ver bien cómo funciona esto. Pero por lo pronto me interesa que se queden con estos tres tipos de domicilio. El domicilio real, en el que vive la parte, que es el que se denuncia en el expediente, el domicilio procesal o constituido, y el domicilio electrónico, establecido por la acordada 31/2011 de la Corte. ¿Podrías repetir los artículos, por favor? Sí, son los artículos 40, 41 y la acordada 31 del 2011 de la Corte. Fíjense que el artículo 41 establece las sanciones si no se constituyen estos domicilios, ¿sí? Después vamos a ver la clase que viene, que es la notificación por Ministerio de la Ley, pero es la sanción que establece, fíjense, el artículo 41 dice,
Si no se cumpliere con lo establecido en la primera parte del artículo anterior, las sucesivas resoluciones se tendrán por notificadas en la forma de oportunidad fijadas para el artículo 133, notificación por nota. Y si no se denuncia el domicilio real, las resoluciones que deban notificarse en dicho domicilio se cumplirán en el lugar en que se hubiese constituido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, artículos 40 y 41 del Código Procesal. Recuerden siempre, no sé, Antonio, si ya hablamos del concepto, a vos que siempre te gusta mencionarlo, que es una carga para las partes constituir domicilio. No, creo que no hablamos, eso no hablamos. ¿No lo hablamos? Bueno, entonces acá está bueno que tengan presente este concepto de cargas, que se lo diferencia de una obligación. Una obligación es en beneficio de un tercero, en cambio, una carga procesal es en propio beneficio. Si no la cumplo, voy a tener una sanción específica aparejada, ¿sí? En este caso, por ejemplo, vamos a ver que en el proceso van a haber muchísimas cargas. Si no constituyo domicilio, bueno, se me va a tener notificado una resolución de alguna otra forma. También hay que diferenciarlo de una facultad. Una facultad no trae aparejada si no la cumplo. Vamos a ver que hay pocas facultades durante el proceso, la mayoría son cargas, pero si no cumplo con una facultad, no me va a traer aparejada una consecuencia negativa específica, como vamos a ver, por ejemplo, más al final del curso, presentar un alegato sería una facultad. Si no la cumplo, la ley no me establece una consecuencia negativa específica, ¿sí? Como si sucede con las cargas. Es importante que diferencien estos tres conceptos: obligación, carga y facultad. Constituir domicilio es una carga para las partes. ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí, nosotros vamos a ver fundamentalmente que las partes, durante el transcurso del proceso, tienen cargas procesales, es decir, están instituidas en el propio interés de las partes. Si la parte no cumple con la carga, en este caso de constituir el domicilio procesal, trae aparejada una sanción. Es decir, el incumplimiento de cargas trae aparejadas sanciones procesales para la parte, que están establecidas en este caso de la falta de constitución de domicilio en el artículo 40, 41, 42 del Código Procesal. Fundamentalmente el órgano judicial tiene deberes, que nosotros ya los vimos, artículos 34, 35, 36, 37, y la obligación procesal están instituidas en beneficio, como les decía la doctora, en beneficio de un tercero. Por ejemplo, el condenado en costas tiene la obligación procesal de pagar las sumas a las que fue condenado por los gastos del juicio. Perfecto. Vamos entonces ahora con el siguiente de los puntos. Punto 4 nos tocaba, ¿no? Sí. El punto 4 dice: la declaración de un testigo que reside a más de 70 kilómetros de distancia del asiento del juzgado ante el juez de su propio domicilio. Eso no es un acto procesal, ¿y por qué? Sí lo es y entra dentro de las excepciones del lugar. Muy bien, ¿y por qué? ¿Dónde está establecido eso? ¿Perdón? ¿De dónde surge eso? ¿Dónde está establecido? De la dimensión lugar de la actividad del acto procesal. Está bien, pero es una excepción al tema del lugar porque está establecido por ley. ¿Sí? Ahora no tienen por qué saberlo porque vamos a ver cuando lleguemos a la parte probatoria, vamos a ver cada medio de prueba en particular y vamos a ver este tema de la prueba testimonial. Pero bueno, les adelanto que hay un artículo del Código, el segundo párrafo del artículo 426, establece que los testigos que tengan su domicilio fuera del lugar del asiento del tribunal, dentro de un radio de 70 kilómetros, van a tener que presentarse, comparecer a prestar declaración ante
dentro de los 70 kilómetros ante el tribunal de la causa, más allá de los 70 kilómetros ante el juez de su propio domicilio, ¿sí? ¿Qué número de artículo era? 426. Igual ahora no me importa tanto específicamente el ejemplo, sino que sepan que, como decíamos antes, si bien en principio general los actos procesales se cumplen dentro del expediente, hay excepciones y excepciones establecidas por ley. Este es uno de los tantos ejemplos, ¿sí? Después vamos a ver, no sé, otro medio de prueba que se llama el reconocimiento judicial, que el juez se va a poder trasladar y realizar algo también por fuera del expediente. Hay varios ejemplos. Lo que me interesa es que sepan que son excepciones establecidas por ley y que siempre se realizan fuera del asiento del juzgado, fuera del expediente, pero después se los plasma en el expediente, ¿sí? Entonces, este testigo que reside a más de 70 kilómetros del asiento del juzgado va a poder prestar declaración ante el juez de su domicilio y después esa declaración se va a incorporar en el expediente. Lo mismo una notificación. Vamos a ver que una notificación por cédula, la clase que viene vamos a ver un poco en qué consiste esto, pero en definitiva es una persona, un oficial de justicia, que va con un instrumento que se llama cédula y notifica a alguien en su propio domicilio. No deja de ser un acto procesal, por más de que se realice fuera del asiento, fuera del expediente. Pero después, esa cédula se va a agregar al expediente con su resultado. Se haya o no se haya notificado, se la va a agregar en el expediente. Pero fíjense que son excepciones establecidas por ley que se realizan fuera del expediente y luego se agrega. Todo lo que pasa, por más de que se realice fuera del expediente, luego tiene que ser agregado, ¿sí? Entonces, ¿queda claro este dónde de los actos procesales, el lugar? Profe, Sí. queda, o sea, todo lo que se realice por fuera del expediente recién llega a ser acto procesal cuando se agrega al expediente. Antes no. No, ¿verdad? es un acto procesal, ya la notificación de por sí es un acto procesal. Después. Aunque no se agrega al expediente. Y el acto ya está producido, después se tiene que agregar para que surta sus efectos, ¿no? Para que se lo considere, pero ya se realiza el acto. Gracias. De hecho, perdón, una pregunta. ¿Los oficiales notificadores son parte de los auxiliares en el proceso? Sí. Exacto. Son auxiliares del juez, sí. Eso, no sé si quedó claro, pero cuando vimos sujetos, el juez, hablamos de sus auxiliares, ¿no? Sí, sí. O lo tienen por lo menos en el audio. Sí, lo hablamos. Muy bien, sí, son auxiliares del juez. Bueno, entonces acá ya terminamos con el punto 4. ¿Vamos al 5 o alguna otra duda? Seguimos. El otorgamiento de un poder para estar en juicio. ¿Es un acto procesal? No, porque No, es no una es un actividad acto cumplida procesal. fuera del ámbito del proceso. Por más que tenga efectos en el proceso. Perfecto. Muy bien. En todo caso, ¿cuál sería el acto procesal respecto al poder? La presentación de en el expediente. De esa Muy bien. Presentar un poder en el expediente acreditando personería, ese sería el acto procesal, pero el otorgamiento del poder para estar en juicio en sí es una actividad cumplida fuera del proceso, ¿sí? Es decir, el poder va a justificar, con el poder se va a poder justificar la representación que se invoca. Ese es el efecto procesal. Ahí tenemos justamente justificar la representación, o lo que llamamos justificar la personería, es el efecto que produce ese acto procesal. Así es. Vamos al punto número 6. La declaración de un testigo menor de 14 años. Eso no es... ¿Por qué no? Porque no era a partir de los 14 que pueden declarar. Yo puse que sí.
porque leí que el juez, si lo considera necesario, puede llamar a declarar a un menor de 14 años. Bueno, está bien, pero tengamos en cuenta entonces en principio que, como bien decía no sé quién, los testigos tienen que ser personas, después lo vamos a ver bien cuando veamos prueba testimonial, los testigos en principio tienen que ser personas mayores de 14 años. Entonces, la declaración de un testigo menor de 14 años, ¿por qué no sería en principio un acto procesal? ¿Cuál es el objeto? No tendría validez en el proceso, digamos, no tiene efecto. Está bien, porque el objeto del acto procesal en este caso sería la declaración de un testigo menor de 14 años. Y el objeto, el objeto, yendo ya ahora a otro de los elementos de los actos procesales, así como vimos los sujetos, el quién, la actividad que se desprende, la cual se desprendía el lugar, el dónde. Ahora podemos ir al qué de los actos procesales, el objeto. Y nosotros tenemos que saber que el objeto del acto procesal tiene que ser idóneo, ¿sí? Que obedezca a los antecedentes del expediente, por ejemplo. Un juez no puede dictar sentencia definitiva sobre un proceso que ya está conciliado, por ejemplo, o transado. Vamos a ver después, estos son modos de terminación del proceso, pero bueno, el objeto, entonces, para que tengan en cuenta ahora, tiene que ser idóneo, que obedezca a los antecedentes del expediente, y tiene que ser jurídicamente posible. ¿Qué implica que sea jurídicamente posible? Que no esté prohibido por ley. Entonces, si la ley, el Código Procesal, prohíbe en principio que declare un testigo menor de 14 años, entonces va a ser, la declaración de un testigo menor de 14 años va a ser, no va a ser jurídicamente posible, por lo cual no va a poder ser objeto de un acto procesal. ¿Está claro? Sí, perfecto. De los actos procesales, el objeto tiene que ser idóneo y jurídicamente posible. Bien. Vamos al punto número 7. Y acá ya deberían sacarlo rápido y fácil. El dictado de un proveído que ordena un traslado. Eso no es un acto procesal. Para mí sí. ¿Por qué? Porque sucede dentro del expediente. Porque sucede... ¿Puede ser un acto de desarrollo también? Bueno, vamos a ir por partes. Entonces, el lugar sucede dentro del expediente. El objeto, ¿qué se está haciendo a través del acto procesal? ¿Cuál es el objeto del acto procesal que se está ordenando? Un traslado. Un traslado. ¿Y quién? ¿Cuál es el sujeto del acto procesal? ¿Quién ordena el traslado? El juez. El juez. ¿El juez? ¿Puede el juez ser el sujeto de un acto procesal? Sí. Sí. Muy bien. ¿Quiénes habíamos dicho que podían ser sujetos de los actos procesales? Las partes, el juez y los auxiliares. Las partes, el juez, los auxiliares y terceros ligados al proceso, como por ejemplo un testigo. Muy bien. Entonces, en la medida en que el juez sea competente, el dictado de un proveído que ordena un traslado o un proveído que ordena cualquier otra cosa es un acto procesal, ¿sí? La forma que tienen de comunicarse los jueces o el órgano judicial, así como las partes se comunican a través de escritos, el órgano judicial, vamos a ver que los actos procesales los realiza a través de resoluciones judiciales proveídas. El efecto perseguido por ese acto procesal es anoticiar, poner en conocimiento de la otra parte de una petición o de una pretensión que hizo la otra parte. Entonces, el juez, antes de resolver, principio de bilateralidad, debe dar la oportunidad de oír a la otra parte acerca de la cual puede estar vinculada por esa pretensión o esa petición que hizo, por ejemplo, la parte actora.
Entonces el efecto procesal de ese acto es anoticiar, poner en conocimiento, previo a decidir el juez, de la pretensión o petición que hizo en un escrito la otra parte. Muy bien. Punto 8. La incapacidad de una de las partes. Es un hecho No es- procesal por ser un mero acontecimiento. Para mí, Perfecto. porque el sujeto no es capaz. Bueno, pero en todo caso, un acto procesal realizado o una actividad realizada por un sujeto incapaz sin su debida representación, eso es lo que no constituirá, en todo caso, un acto procesal. ¿Sí? Claro, por la falta de voluntad real. Bueno, entonces ahí no tendríamos un acto procesal si hubiese sido un acto realizado en el expediente por una de las partes incapaz sin su debida representación. Ahí no estaríamos en presencia de un acto procesal, porque justamente esta parte no sería capaz. Pero la incapacidad, el hecho de que una parte sea incapaz, el mero hecho, no una actividad realizada por una parte incapaz, pero el hecho de que la parte sea incapaz no es un acto procesal, pero porque es un mero acontecimiento, ¿sí? Estamos en presencia, al igual que la muerte en unas partes, estamos en presencia de un mero hecho procesal. Claro, un hecho sobreviniente, ¿no? Podría ser un hecho sobreviniente, ya se había presentado y tiene una declaración o se torna incapaz. Es una Después se podrá, claro, se podrá denunciar esto en el expediente y presentarse un representante y ese sí sería un acto procesal, ¿sí? ¿Está claro? No sé por qué no estoy pudiendo bajar. Sí, perfecto. No se baja en la pantalla, pero bueno, tengan las abiertas el ejercicio porque estoy bajando y no lo puedo bajar. Vamos al punto número 9. La instrucción impartida por un cliente a su apoderado, a su abogado, letrado apoderado, para interponer una demanda. Eso no es un acto procesal. No es un acto No es porque un no acto sucede procesal. dentro del expediente. Es algo particular que yo realizo con el abogado. Es una actividad preparatoria, ¿no? Sí, De eso. los actos Sí, yo había procesales. leído que es una actividad preparatoria. Está bien el caso porque es una que al cumplir Profe, se le está cortando. ¿sí? A ver, Se corta, se corta. ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Pero lo que dijiste no se escucha nada. A ver, esperen que... ¿Ahí? Sí, ahí sí. Entonces, las dudas, una actividad cumplida Se le volvió a cortar. No, ahí te del Sí, se sigue cliente cortando. para que... A ver, espérenme 2 segundos que le comparto Por ahí datos. le conviene, si no, apagar la cámara. Hay veces que hace interferencia con eso. Vamos a ver. A ver, ¿ahora me escuchan? Sí, sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí, ahora sí. Ahí, le compartí datos del teléfono a la computadora. Bueno, entonces, no sé si me llevan a escuchar que la instrucción impartida por un cliente a su apoderado para hacer cualquier actividad, estamos de nuevo en el supuesto de que es una actividad realizada por fuera del proceso, ¿sí? Recuerden que los actos procesales se realizan en el expediente.
Y después el último supuesto, el libramiento de una cédula de notificación. Eso no es un acto procesal. Para mí es un acto procesal. Para mí también, Bueno, ¿por qué? porque es un acto que sucede dentro del expediente y que sirve para notificar a una de las partes. Está bien, la orden de librar una sola notificación que efectúa un juez es un acto procesal. ¿Y qué me dicen de, aunque ya lo adelantamos, el diligenciamiento de la cédula de notificación? El ir y notificar a una de las partes. Es también un acto procesal, forma parte del proceso, digamos, por los oficiales notificadores. Perfecto, muy bien. Entonces eso también constituiría un acto procesal. Y acá me interesa entonces que se den cuenta un poco con este ejercicio. Esperen que quiero dejar de presentar acá. Me interesa entonces que un poco se den cuenta con esta ejercitación cómo los actos procesales son la materia prima del proceso. Vamos a ver que el proceso está compuesto por actos procesales. Estos son actos concatenados, relacionados. Las partes se van a expedir, a expresar a través de escritos judiciales que se agregan en el expediente. Ya vimos que los jueces van a expresarse a través de resoluciones judiciales, que las vamos a ver en una clase particular. Después vamos a ver, por ejemplo, los otros sujetos procesales que vimos en las clases anteriores, como los ministerios públicos, se van a expresar en el expediente a través de dictámenes, los jueces se van a comunicar a través de oficios, pero todos estos son, y vamos a ver ahora en un rato cuando veamos el expediente, cómo el proceso está compuesto por una serie de actos procesales. Y actos procesales que ya vimos con este ejercicio tienen sujetos, el quién lo realiza, el objeto, el qué se realiza, y vimos que había una actividad, que vimos el lugar que tenía que ser en el expediente y quedaría entonces pendiente, Antonio, la forma y el tiempo de los actos procesales, así es. Claro, volviendo entonces a los elementos del acto procesal, y en este caso vamos a seguir a Palacio, teníamos, como bien estuvimos viendo acá todos en clase, el sujeto del acto procesal, que vimos que podía ser el órgano jurisdiccional, las partes y los demás intervinientes. Bien destacó la doctora que a los sujetos le vamos a pedir cierta idoneidad para realizar los actos procesales. Al órgano judicial le vamos a solicitar que sea competente, es decir, el órgano judicial va a poder realizar actos procesales válidos, eficaces, en la medida que sea competente. Y las partes se le va a exigir que tengan capacidad procesal para poder realizar actos procesales. Además, se requiere que las partes obren con un interés. Siempre para realizar un acto procesal debe existir un interés. Por ejemplo, nosotros no podríamos apelar una sentencia que no es favorable. ¿Por qué? Porque no tendríamos ningún perjuicio, no tendríamos ningún interés. Es decir, el acto procesal requiere para su ejercicio, para su ejecución por parte de la parte, valga la redundancia, que exista un interés. Después hablamos ya con los distintos ejemplos de un objeto sobre el cual recae el acto procesal, que debe ser idóneo y posible. Y después teníamos la actividad procesal, que es otro de los elementos que integran el acto procesal. Ya estuvimos a hablar de uno de los elementos del acto procesal, que es el lugar, es decir, dónde se realiza el acto procesal. Después tenemos el cómo se realiza el acto procesal. Eso nos va a llevar a estudiar la forma y después vamos a ver
¿Cuándo se realiza el acto procesal? Eso nos va a llevar a estudiar la dimensión tiempo del acto procesal. Y con eso vamos a ver los plazos. Sepan ustedes que, como bien decíamos recientemente, los actos procesales siempre están concatenados, es decir, unidos, relacionados, de manera tal que uno es consecuente de otro que es su antecedente. A la presentación de la demanda o a la interposición de la demanda le va a seguir otro acto procesal que es la orden del juez ordenando, valga la redundancia, ordenando el traslado. Si el juez no ordena el traslado, la consecuencia va a ser la notificación al demandado. Si el juez no ordena el traslado, el consecuente no va a ser válido. ¿Por qué? Porque es inválido el antecedente de ese acto procesal, una demanda que nunca ha sido notificada. Cada acto procesal se debe realizar en determinada etapa del proceso. Nosotros dijimos a grandes rasgos que las distintas etapas de un proceso de conocimiento son la introductoria, en donde vamos a ubicar determinados actos procesales. ¿Y qué actos procesales vamos a determinar en la etapa introductoria? Bueno, la demanda, la contestación de la demanda, o reconvención, la oposición de excepciones, todos estos son actos de iniciación del proceso en la etapa introductoria, y dentro de la etapa introductoria estos son los actos procesales que se van a llevar a cabo. Después sobrevendrá una etapa intermedia que es la de la audiencia preliminar, para que le siga después la etapa de producción de la prueba, y en esa etapa de producción de la prueba vamos a producir distintos actos procesales que tienden a la materialización de la prueba ofrecida en la etapa introductoria, es decir, a la producción misma de la prueba. Y finalmente sobrevendrá la etapa conclusional, y en esa etapa conclusional el acto procesal por excelencia va a ser la sentencia, que va a dirimir definitivamente el conflicto. Eventualmente después vendrá una etapa recursiva o impugnatoria de la sentencia, y entonces en esa etapa corresponderá ver el acto procesal recurso de apelación, y finalmente, si no se cumple con la sentencia, vendrá la etapa de ejecución de la sentencia. Es decir, cada acto procesal debe realizarse, principio de preclusión, en una determinada etapa procesal. Volviendo a la actividad del acto procesal, el acto procesal debe realizarse de una determinada forma, pero no, digamos, una forma por el mero formulismo, porque la forma hace al debido proceso, hace al derecho de defensa, en que las partes ya tienen establecido, y para evitar una forma determinada y para evitar sorpresas. La forma se refiere tanto a cómo se exterioriza el acto procesal. Por ejemplo, en nuestro ordenamiento, la mayor parte de los actos procesales se exteriorizan en forma escrita. No existe una verdadera oralidad. En las audiencias podemos ver un atisbo de oralidad, pero es una oralidad actuada, porque en principio lo que nosotros declaramos se vuelcan en un acta, por escrito. Las declaraciones de testigo, por ejemplo. Y también se refiere no solamente a las partes extrínsecas, es decir, a cómo se exterioriza esa forma, perdón, el acto procesal, sino también al contenido, es decir, a las formas intrínsecas. Nosotros vamos a ver en el artículo 330 del Código Procesal cuáles son esas formas intrínsecas. La demanda debe
realizarse no solamente por escrito, sino con el contenido que establece el artículo 330 del Código Procesal. Después vamos a ver también otra dimensión de la actividad, que es cuándo se realiza el acto procesal. Eso nos va a llevar al tema de estudiar los plazos, es decir, el lapso de tiempo en que debe realizarse un acto procesal. Ahí en el audio ustedes creo que habrán escuchado la distinta clasificación de los plazos, pero fundamentalmente nosotros tenemos que saber que los plazos en nuestra materia son perentorios. En realidad, más que el plazo es el término, porque distinguimos entre plazo y término. El plazo es ese lapso de tiempo en que debe cumplirse el acto procesal. La contestación de la demanda debe cumplirse, el plazo para contestación de la demanda en un proceso de conocimiento ordinario es 15 días. El término, ese es el día 15, el día que termina, el día del cumplimiento de ese acto procesal que debe realizarse. Entonces, los plazos en nuestra materia son perentorios o fatales y son improrrogables. Es decir, las partes en principio no pueden prorrogar los plazos. En realidad, lo que es improrrogable son los plazos. Bien, después, ¿cuál es la manera de computar los plazos? Esto es muy importante para cuando nosotros veamos en la clase del lunes las notificaciones. Bueno, los actos procesales deben ejecutarse, deben realizarse en horario y día hábil. El horario de los tribunales es de 7:30 a 13:30. Para realizar notificaciones, el plazo es de 7 a 20 horas. Y para realizar otras diligencias, como serían, por ejemplo, las audiencias, se pueden celebrar durante la tarde, por ejemplo, hasta las 17:30. Pero para que un acto procesal sea eficaz y sea válido, debe realizarse necesariamente en horario y días hábiles. Esto quiere decir que si nosotros un escrito, ahora se presentan electrónicamente como vamos a ver, pero si lo presentamos después de las 13:30, es decir, después del horario oficial en que abren los tribunales de 7:30 a 13:30, lo presentamos a las 2 de la tarde o 4 de la tarde, ese escrito va a ser tenido por presentado al día hábil siguiente. ¿Cómo se computan los plazos? Esto es muy importante. El día de la notificación no se tiene en cuenta, es decir, si me notifican de una resolución hoy, día jueves, el plazo empieza a computarse el próximo día hábil siguiente, es decir, a partir del día viernes 27, es decir, a partir de mañana. El día de la notificación no se tiene en cuenta y los plazos empiezan a contarse a partir del día siguiente hábil. El juez, a pedido de parte o de oficio, podría habilitar días y horas inhábiles. ¿Para qué? Para que ese acto procesal
sea perfectamente válido. Por ejemplo, si tenemos que notificar a una de las partes la demanda y sabemos que esta persona trabaja y que siempre a las 21 horas está disponible porque llega a su casa. Entonces le pedimos al juez habilitar los días y horas inhábiles para poder notificar. También habilitar, por ejemplo, la época de la feria judicial, porque tenemos que realizar algún acto procesal de urgencia. Es decir, los actos procesales, en resumidas cuentas, para ser válidos, deben ser realizados en día y horario hábiles. Los plazos se cuentan, entonces, siempre se cuentan los días hábiles, no se cuentan los feriados dispuestos por el Poder Ejecutivo, por el Congreso, los días que dispone la Corte Suprema, feriados judiciales, no se cuentan las ferias, tanto la Feria Grande de enero como la Chica de julio. Esos son plazos inhábiles. Salvo la caducidad de la instancia, que como vamos a ver se cuenta por días corridos, siempre los plazos se cuentan días hábiles judiciales. Y recordar siempre que el día de la notificación no se cuenta, sino que se cuenta a partir del día siguiente hábil. Si, por ejemplo, mañana sería feriado y hoy me notifican una resolución, ¿a partir de qué día empiezan a computarse el plazo? El lunes. El lunes que viene. El lunes. Bien. Sepan también en materia de plazos que generalmente el código dispone, el plazo es un plazo legal, por ejemplo el plazo para contestar la demanda en un juicio ordinario es de 15 días, en un sumarísimo de 5 días, el código establece cuál es el plazo. A veces cuando no hay un plazo establecido y el código autoriza al juez a establecer un plazo, es el llamado plazo judicial. Generalmente cuando los plazos son de 5 días, hay otros plazos de 3 días, por ejemplo, para interponer el recurso de revocatoria o reposición. Generalmente los plazos para contestar los traslados o las vistas son de 5 días. Los plazos se extienden 2 días, se otorga un plazo extraordinario de 2 días cuando hay que notificar algún proveído, alguna resolución a una persona que vive más allá de 200 kilómetros del radio del juzgado. Entonces, cada 200 kilómetros, el código establece que el plazo se extiende 2 días. Si nosotros tendríamos que notificar una demanda en Mar del Plata, que está situada a 400 kilómetros, el plazo, en lugar de ser 15 días, sería 17. Esto es en materia de plazos. Existió en el año 2011, se sancionó la ley 26.685, que permitió la utilización de expedientes electrónicos, domicilio electrónico, también permitió el expediente digital, el expediente electrónico, y facultó a la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura para dictar distintas reglamentaciones de esta ley. En realidad la que tomó la posta fue la Corte Suprema de Justicia, y que fue en virtud de esta ley 26.685 dictando numerosas acordadas.
reglamentando un poco todo el procedimiento y dejando un poco de lado, en este sentido, al código procesal en algunas normas. Y después, con la pandemia, se fue acelerando esto del expediente digital o el expediente electrónico que tenemos hoy en día. La última acordada importante de la Corte, que ustedes la pueden conseguir, si no, yo creo que está en el blog, que se la pusimos, es la 31120, que ahí vamos a ver ahora cómo se incorporan los escritos, ya no en el expediente soporte papel, como hacíamos antes, sino en el expediente electrónico que se lleva al efecto. Tengan en cuenta que los escritos judiciales se realizan, valga la redundancia, por escrito, y que cualquier escrito judicial expresa o tiene en su contenido la petición que realizan las partes. Las partes se expresan a través, en el proceso judicial, fundamentalmente a través de, porque es un proceso escriturario, a través de los escritos. Y esos escritos están formados, los vamos a ver después cuando veamos la construcción de la demanda. El escrito tiene una suma o sumario, que es un título que sirve a manera de índice. Por ejemplo, inicia demanda de daños y perjuicios. Después, en ese escrito viene el destinatario, señora juez, señor juez, ¿a quién va dirigido? Luego viene el encabezamiento, encabeza el escrito la persona que habla, puede ser la parte, si va a actuar por derecho propio, indica cómo va a actuar, si va a actuar por sí o por derecho propio, o puede actuar, como dijimos la clase pasada, por apoderado. En ese caso, se actúa por apoderado o por un representante, tanto sea legal o necesario. Esa va a ser la persona que va a encabezar el escrito, y es la persona, siempre el que encabeza el escrito es el que está hablando. Actúa en representación de la otra parte. Y, como veremos también oportunamente, esa representación debe ser justificada, es decir, debe justificarse la personería, ese actuar por otro. Así, si se nombra a un abogado, representante voluntario de la parte, debe justificar a través del poder que está actuando en nombre de la parte. Los padres tendrán que presentar las respectivas partidas en el sentido de que están actuando en representación de sus hijos menores, y así sucesivamente. Bueno, después ese escrito judicial va a tener un objeto o un contenido. Después esto lo vamos a ver cuando veamos bien demanda. Y finalmente el escrito se va a cerrar siempre con un proveer de conformidad, será justicia o es justicia, y la firma de la parte y del letrado. Si se actúa por apoderado, bastará solamente la firma del apoderado, porque es lógico, porque está actuando en representación de la parte. El patrocinio letrado es obligatorio. Artículo 56 del Código Procesal. Si estás ahí, Candelaria, me gustaría ya empezar con
la incorporación de escritos, Perfecto. que veamos la incorporación y vamos a ir matizando y agregando algunas de las cuestiones que trata la acordada 31 del año 2020, que se dictó el año pasado, que reglamenta mucho este tema de los escritos. Porque hoy dejamos un poco de lado, digamos, ya hemos dejado de lado el expediente en soporte papel. Ya se venía haciendo antes de la pandemia de tener por un lado el expediente en soporte papel y por el otro el expediente electrónico. Los abogados debíamos presentar los originales en el soporte papel y además teníamos que elevar al sistema el escrito en soporte electrónico. A partir del año pasado, un poco precipitado todo esto por la pandemia, se deja de lado el expediente en soporte papel para tramitar directamente todo el expediente judicial en soporte electrónico. Ahora lo vamos a ir viendo. La doctora les va a ir indicando cómo se incorporan los escritos electrónicamente, para lo cual el abogado tiene que tener una identificación que está formado, es decir, el abogado previamente debió antes ir a la Corte Suprema, después al Colegio Público de Abogados, en conseguir su identificación, que es a través de su quill o quit. Debió ir al Colegio de Abogados para que valide su identificación, y justamente el domicilio electrónico, que es el que tiene que constituir, es el quit o la quill del abogado. Perfecto. Ahí estoy, Antonio, mostrándoles antes de entrar al sistema un escrito del expediente físico, el expediente viejo ya quedó. Ustedes tienen cargado en el blog y en el campus un modelo de expediente de los anteriores. Fíjense cómo acá está el escrito con todas las formalidades que decía el doctor, el sumario, se dirige al juez, eso se presenta en el caso. El escrito se lo tienen que confeccionar de esta forma. Claro. Y fíjense que antes se lo dejaba acá proveer de conformidad, será justicia, se lo dejaba en la mesa de entrada, se lo presentaba en la mesa de entrada del juzgado y se le ponía al escrito un cargo, ¿sí? Quedaba, como el escrito no tiene fecha, con el cargo se determinaba el día y el horario en que el escrito había sido presentado en el expediente. Era el cargo que ya era mecánico al final. Pero ahora interrumpo esta presentación y voy directamente a compartirles. Compartir una pestaña. A ver. El cargo que le ponía, el sello que le ponía el juzgado cuando nosotros llevábamos el escrito en la mesa de entradas, era para saber para qué, servía de constancia de que nosotros habíamos entregado el escrito en fecha y horario, ¿no es cierto? Es decir, que estaba dentro del horario judicial y además que estaba presentado en término. Hoy en día eso no se pone más el cargo, porque como va por sistema el escrito, no tenemos, no hay necesidad de poner ningún cargo. El mismo sistema es el que ya fija el horario y el día en que entró el escrito. Yo me olvidé de decirles, y es muy importante, que existe el llamado plazo de gracia, artículo 124 del Código Procesal. Es decir, si a mí me vence hoy un plazo, siempre tengo las 2 horas hábiles del día, las 2 horas del día hábil siguiente.
Es decir, que yo podría presentar el escrito hoy que me vence o mañana dentro de las 2 primeras horas. Es decir, dentro de las primeras 2 horas de abierto el tribunal, que es hasta las 9:30. Este es el llamado plazo de gracia. Así es. Bueno, y ahora deberían estar ya viendo mi pantalla. Estoy en lo que es el sistema del Poder Judicial de la Nación. Si llegaron a ver el paso previo, ingresé al sistema con mi número de quit y con mi contraseña. Entonces acá, como van a ver, esta es la página de inicio, la página principal, de mi portal de gestión judicial, ¿sí? Entonces, puedo acceder al sistema porque ya tengo la identificación. El Colegio Público de Abogados ya me validó. Ya puedo acceder al sistema. Esto es lo que me permite acceder al sistema. Así es. Entonces, bueno, esta es la página de inicio. Acá tengo las últimas novedades, los últimos movimientos en mis expedientes. Y acá tengo las distintas aplicaciones, a ver si veo acá, las distintas aplicaciones que tiene el sistema. El primero de estos iconos es el sistema de consultas web. Vamos a abrirlo para que vean. A ver, compartir. Ahí voy compartiendo la pestaña que voy abriendo. Entonces acá tengo los expedientes en los que intervengo como letrada en este caso. Entonces vamos a ver que acá ponen el número de expediente, el fuero civil o comercial, el que sea, el juzgado ante el cual tramita el expediente, la carátula. Ahora vamos a ver qué es esto, ahora no, la clase que viene vamos a ver qué es esto de la situación, si está en letra o a despacho. La fecha de la última actividad, y acá, con el ojito, voy a poder ingresar a lo que es el expediente. A ver, vamos a... Esperen, me voy a otro. Por ejemplo, este expediente. Fíjense que con el ojito, acá están viendo, sí, deberían estar viendo esta pantalla. Fíjense que acá entonces estoy en lo que es hoy en día un expediente, este expediente que ya no es más la carpeta física como la que tienen cargada en el blog, sino que hoy en día el expediente es esto, el expediente digital. Fíjense que acá están de nuevo los datos del expediente, número, año, con estos datos se identifican los expedientes, fuero, número, año, la jurisdicción ante la cual tramita, la dependencia, el juzgado en el que está tramitando, la situación actual, que esto es lo que vamos a ver la clase que viene, y la carátula del expediente. Entonces ya tengo identificado en qué expediente estoy. Y acá más abajo vamos a ver lo que son las actuaciones, que están ordenadas de lo más reciente. Siempre voy a ver acá al principio lo más reciente. Fíjense que acá el último movimiento fue a principio de mes. Y si me voy para abajo voy a ir viendo lo más viejo. Ahí puedo poner siguiente. Y ven acá, desde que se inició el expediente, este es un expediente relativamente nuevo, iniciado este mismo año, a las últimas actuaciones. Entonces, esta sería la página principal del expediente. Fíjense que en cada movimiento se establece la fecha, movimiento, el tipo de movimiento es un pedido del juzgado, se le suele poner firma de despacho, si es un movimiento de la parte, un escrito que se agrega, escrito agregado, escrito incorporado. La descripción, por lo general coincide con el sumario, es un escrito del escrito, y acá vemos las hojas del expediente, ¿sí? Si ustedes ven un expediente, los expedientes físicos, en margen superior derecho, se le tenía el número de hojas, ¿sí? Tenía hojas altas, hoja 47 a 46, así se suelen identificar los recibos escritos. No se refiere al escrito durante la hoja 31, ¿sí? Bueno,
Entonces, acá tenemos todos los movimientos del Profe, se expediente traba. y Candela. si yo ingreso... Ay, espérenme un segundo que... Si ustedes ahora esto lo ven un poquito así para los que no tienen práctica, no se preocupen porque a medida que vamos avanzando lo van a ir identificando mejor. Es decir, pasamos del expediente en soporte papel al expediente en soporte electrónico. Esto ya vino para quedarse. Como les decía antes, estaban los dos. El expediente, antes estamos hablando del 19, ¿no? Estaba el expediente en soporte papel y el expediente en soporte electrónico. A partir de la pandemia se deja de lado completamente el expediente en soporte papel para todos los escritos presentarse a través del sistema, en forma electrónica. En la provincia de Buenos Aires existe otro tanto. Perdón, ahí volví a los datos del teléfono. Estoy con mala señal. Justo en la mejor parte. Bueno, se llegó a ver entonces por lo menos esta página con los datos del expediente y todos los movimientos. Entonces ahora hay dos opciones: descargar cada movimiento con esta flechita o simplemente visualizarlo. Por ejemplo, vamos al último movimiento. Si pongo el ojo, se me abre una pestaña nueva y veo el movimiento. En este caso es un proveído. Fíjense que es realizado, es una expresión del juzgado. Primero individualiza el expediente en el cual se dicta el proveído. Este es el número de expediente, los autos y, bueno, el juzgado. 1, secretaría 1. Tiene fecha y dice este es lo proveído en el punto 4 del auto de fecha tanto. En este caso firma el secretario. ¿Ven? A ver, vuelvo al expediente hacia atrás y vamos a ver que este proveído que dice que este es lo proveído en fecha tanto, tiene causa o tiene origen en un escrito que se había presentado. Vamos al escrito. Fíjense el escrito con todas las formalidades que recién el doctor Falduti les mencionaba. Acá está el sumario, se dirige al señor juez. En este caso, la parte actora, que es esta persona Ibarra, actúa por derecho propio, ¿sí? Entonces, como actúa por derecho propio, este escrito tiene que llevar la firma hológrafa de la parte actora, ¿sí? No la del abogado, porque en este caso directamente se suple la firma del abogado o es una firma electrónica con la carga del escrito con su propio usuario. Pero fíjense entonces cómo solicitaba que se notifique en el domicilio tanto y el juzgado después a eso ordenó que se lo prohibió en el punto tanto de la resolución tanto. Fíjense que... Con respecto a la firma, perdóname, con respecto a la firma, la misma acordada, esta 3120, ya dispuso que en el caso de presentar un escrito, la parte es la que tiene que firmar. El abogado no hace falta que firme porque ya cuando manda por el sistema ya está identificado el abogado. Entonces no hace falta que firme, tiene una firma electrónica. Hay que presentar, no sé si eso, Candelaria, lo ibas a decir ahora, de que hay que presentar el escrito en formato PDF. Es decir, lo hacen
Word, lo pasan a PDF y lo mandan al sistema en ese formato. Ahora muestro eso. Antes voy a otro expediente, fíjense que estamos en otro número expediente, otra carátula, de nuevo, lo mismo, la cronología del expediente, de lo más reciente a lo más viejo, y por ejemplo acá abro un escrito de estamos acreditando un diligenciamiento, pero fíjense que en este caso, a diferencia del escrito anterior en que era la propia parte la que se presentaba con la asistencia letrada de alguien, en este caso, directamente, bueno, en este escrito mío, porque soy apoderada de. Entonces, fíjense que en este caso que me presento en representación de la parte actora, conforme al poder que ya se acompañó en su momento, ya este escrito no lleva la firma de la parte. Y acá estamos identificando los autos, es decir, la carátula del expediente, ¿no? Así es. Sí, perdón. Dejé de compartir el escrito, pero uno se presenta en identificar en qué expediente, la carátula del expediente. Así es. Bueno, entonces esto es un poco lo que es el expediente hoy en día. ¿Y cómo? Esperen que me voy para atrás. ¿Cómo se hacen las presentaciones? ¿Cómo llegan a estar los escritos cargados en este sistema? Volvemos entonces a esta página con las distintas aplicaciones y así como podemos consultar los expedientes, lo que hicimos recién, vamos a tener estas dos otras entradas, las dejamos esta para la clase que viene y esta la vamos a ver más adelante cuando veamos prueba. Ahora me interesa ir a esta otra entrada, que es la forma en que se ingresan los escritos hoy en día. Antes, como les mostrábamos hace un rato, se llevaba el escrito impreso por duplicado, entonces una copia le ponían el cargo, se agregaba en el expediente, y a otra copia también se le ponía el cargo y me la llevaba yo como constancia de que había presentado el escrito tal día y en tal horario. En cambio, hoy en día, los escritos se ingresan, hubo lo que ya les mencionaba el doctor Falduti, un lapso de tiempo en el cual el expediente seguía siendo físico y además se cargaba la presentación que había hecho físicamente al sistema, pero era copia. Hoy en día, y a partir de la pandemia, el expediente ya pasó a ser 100% digital. Entonces, si uno va al juzgado, todavía van a haber expedientes de los que quedaron viejos, pero hay expedientes que ya se iniciaron después de la pandemia y son totalmente digitales, o hay expedientes que quedaron con una parte física y ya las siguientes presentaciones se hacen todas por el sistema. Entonces, acá, en la sección de escritos, se tiene que, para incorporar un nuevo escrito, seleccionar acá. Entonces, como les decía, los expedientes se identifican por el fuero en el que tramitan, el número de expediente y el año. Entonces, ahí busco el expediente al cual me refiero, lo selecciono y ya puedo hacer la carga de un escrito en el expediente que corresponde. Entonces, primero ingreso al expediente. Acá, fíjense que van a poder cargar escritos de demanda, van a poder cargar escritos de contestación de demanda o, bueno, escritos de mero trámite, solicitudes de habilitación. Entonces, uno va a tener que tener previamente el escrito guardado en un archivo en su computadora, convertido a formato PDF, y va a poder adjuntar, así como se adjunta a un mail un archivo, lo va a poder adjuntar a el sistema. Vamos a seleccionar en el escritorio de nuestra computadora un archivo en formato PDF, ahora no lo voy a hacer. Se le pone acá la descripción, que es la que después va a figurar en la página principal, y bueno, acá tendría que poner aceptar, no lo voy a hacer para no cargar un escrito ahora. Aceptar, siguiente, y se envía directamente al juzgado. Entonces el tribunal
va a recibir el escrito que yo presenté y lo va a poder despachar. ¿Queda claro? Como después, si quieren ustedes, hagan el ejercicio de entrar, a ver si voy a compartir la pantalla principal del Poder Judicial. Si bien no van a poder entrar al sistema de gestión de causas, que es este, porque para eso necesitan tener un quit habilitado que no lo tienen. Si tienen algún abogado conocido o trabajan en un estudio y tienen alguien que les preste el usuario clave, está bueno que entren a mirar. Y si no, van a ver que nosotros ya vimos el principio de publicidad. Se entran a esta página pjn.gov.ar, van a consulta de causas, van a poder hacer una consulta pública, ¿sí? Entonces, ponen cualquiera de las posibles jurisdicciones, ponen un número al azar, un año, por ejemplo, y van a poder empezar a consultar expedientes, ¿sí? Para que un poco se vayan, fíjense, acá entrega uno por entrar, sin necesidad de estar logueada, esto lo pueden hacer ustedes, y van a ver expedientes. Está bueno que entren y miren. La consulta, como vieron en la página anterior, se puede hacer si uno ya tiene el número de expediente del año, si no lleva un poco más de tiempo, pero pueden hacer una consulta por parte. Ponen el fuero, eligen si es el actor, si es el demandado, quién es, y ponen el nombre y apellido de una persona. Entonces ahí van a saltar si tiene procesos en ese fuero, que sean, que no estén reservados, que sean públicos. Estamos medio justos con el tiempo, pero ¿queda alguna duda de cómo funciona este sistema? Profe, ¿y si solo se tiene el nombre de la carátula, se puede consultar? Si es de consulta pública, sí. Por parte, por el nombre de la parte. En la carátula están los nombres de las partes, entonces toma o la del actor o la del demandado, hace la consulta seguramente, dependiendo cuál sea el nombre, que es un nombre muy común. El fuero también. Se necesita ese dato, el fuero y el nombre de una de las partes, y se puede hacer la consulta pública. Aparece todo un listado de todos los juicios que pueda tener esa parte. Y ahí entras y mirás. Entren después si tienen unos minutos a chusmearlo. Profe, igual de última, si entra por la consulta pública, puede poner algún apellido que, no sé, sea muy usado, Rodríguez, Gómez, y seguro va a conseguir en algún fuero alguno público con esos apellidos que son los más comunes. Algún Fernández, sí, seguro. Sí. Familia no vayan a buscar porque están reservados, eso no lo van a poder mirar. No van a poder ver expedientes de familia, expedientes penales, pero bueno, si entran a fuero civil y van a saltar una cantidad. Claro. Bueno, después miren el sistema, cualquier duda lo volvemos a ver, la clase que viene vamos a volver a entrar. Vamos a entrar, vamos a ver notificaciones. Sí. Y vamos a poner bien en claro los plazos, todo para que quede todo bien claro. Así que no se preocupen. Bueno, está bueno que tengan un primer acercamiento a lo que es hoy en día un expediente, porque es esto que les acabamos de mostrar. Bueno, nos vemos entonces el lunes. Muy bien, será hasta el lunes. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, gracias. Ahora en 5 minutos empezamos. Perfecto.